Yo estoy aguantándome, porque todavía queda más. Porque ya sabes, hoy le mandé yo un audio que estaba... Noelia, no puedo, estoy tocándolo y estoy toda emocionada. Y ahora estoy aguantándome porque ya he hecho un poco por la mañana, ¿eh? Bueno, pues como decía, qué grande estar contigo. Y también quiero empezar con otro grande, Gaudí. Gaudí, ¿por qué Gaudí? Por la relación que tiene con todo esto que vamos a hablar hoy. Gaudí era un maestro que dijo que también su primera maestra fue la naturaleza. Lo podemos ver, él decía que la arquitectura no tenía líneas rectas, sino curvas. Lo vemos en todas sus obras, incluso en ese bosque interior de la Sagrada Familia, ¿no? Donde las columnas se ramifican, creando un bosque interno. Además decir que su primera ventana de asombro fue la naturaleza también. Poniéndonos en contexto con esa ventana al bosque de Noelia, ¿nos puedes hacer, para ir poniéndonos más cómodos y situándonos, un breve resumen de estos dos libros? Bueno, pues perdonadme por los nervios, porque es emocionante estar aquí otra vez y además estar con Lorena, que es un regalo, bueno, que ya lo habéis visto. Bueno, yo creo que Esteban hizo una introducción muy buena de los dos libros, ¿no? Del proceso de Una ventana al bosque, que de alguna manera pues refleja un poco el primer año de esa mujer, esa mujer que se va al bosque viviendo una crisis existencial importante, y el libro recorre un poco pues ese primer año, ¿no? Todo lo que le va sucediendo, todo ese proceso de sanación que ya va viviendo. Seguro que las personas que alguna vez en la vida han tenido o han sentido la necesidad, por el motivo que sea, no importa, de dejarlo todo y de irse a un lugar lejos de lo que ha sido su hogar hasta entonces. Cuántas personas, ¿no? que vienen de fuera y viven esto y vienen con una mano adelante, con una mano detrás. Pues yo creo que las personas que hayan vivido algo así podrían coincidir y estar de acuerdo en que durante el primer año de recorrido, los primeros meses, ¿no? Dependiendo de la circunstancia y de la persona, el tiempo puede extenderse más o menos, todo lo que te acontece está todo invadido por el factor sorpresa, ¿no? de todo lo que va sucediendo, todo se ve impregnado por eso. Y eso es lo que va ella contándonos un poco en Una ventana al bosque, esa aclimatación de llegar a ese lugar, a esa cabaña desvencijada, con sus pocas habilidades, ir reconstruyéndolas y superarse a sí misma de muchas maneras, exteriormente e interiormente. Y El bosque en mí, pues, es el segundo año. Yo creo que en el segundo año, cuando nosotros hemos enfrentado muchas situaciones de este tipo de adaptación, a veces sucede que hay lecciones que la vida nos pone por el camino y que acabamos resolviendo, y por acabar resolviéndolas a veces pensamos que que esa lección en concreta pues ya la hemos aprendido y ya estamos de vuelta. Y lo que suele pasar habitualmente es que cuando te vuelven a poner la prueba delante otra vez, muy a menudo pues nos damos cuenta de que todavía no hemos comprendido, de que el camino es muy largo, el proceso requiere de mucho esfuerzo, de mucha voluntad y de mucho amor para comprender lo que está sucediendo. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a ella también en ese segundo año, ¿no? Donde ella ya se ha aclimatado, pero llegan nuevos aprendizajes, nuevos personajes, nuevas lecciones, y lecciones que no estaban superadas, aunque parecía que sí. Y toca ponerse manos a la obra. Esto es la vida, ¿no? No se acaba nunca, hay que estar siempre trabajando. Es verdad que la vida es un tema muy actual, pero llevado al bosque. La verdad se agradece que llevemos de vez en cuando a las personas de nuevo al bosque, y a los jóvenes, que por cierto aquí tenemos uno pequeñito, ya dijo, ¿vas a decir algo de mi mami? Digo, algo diré. Dicho esto, te falta algo muy importante por decir, Noelia, porque tenemos notición. Cuéntalo tú. Bueno, nada, hace poquito desnivel medio la buena noticia de que Una ventana al bosque pues ya va a salir ya pues la tercera edición, que bueno, para mí me parece un milagro que un libro pues siga estando en estanterías de librerías, por lo menos algunas, que esta ventana se siga abriendo. Jamás soñé con que se publicara. Cuando ganó el premio pues fue toda una sorpresa y bueno, fue un momento increíble.
y que continúe su recorrido, pues nada, pues ha sido muy bonito acompañarle estos 3 años. También ha habido momentos duros y complejos, porque esto es así, pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Aquí seguimos y además estamos creciendo. Otro joven más acaba de sumarse al grupo. Qué bien, qué maravilla ver nuestros jóvenes, más cuando me dedico a la educación, es muy prestoso, ¿no? Temas relacionados con la lectura. Y como aquí hay mucho lector, pues voy a referenciar a un filósofo neerlandés, Spinoza, cuando decía que el método de la lectura es muy idéntico a la interpretación de la naturaleza. Y aquí me voy a ir atrás y voy a recordar una frase que me dijiste un día de una actividad que haces, que me la apunté, para que veas que te escucho, y decía, lecturas de paisajes. Con esto te quiero llevar a los inicios. ¿Cuándo empezaste a tener esa fascinación por la naturaleza y en especial por el bosque? Bueno, pues mis inicios son pues mis auténticos inicios. Desde pequeña, desde niña, pues tengo la suerte de tener unos padres que han sido montañeros y caminantes y tanto a mí y a mis 8 hermanos pues nos han llevado a la montaña, al monte toda la vida, además de forma muy, muy inmersiva, muy inmersiva. Eran unos grandes aventureros. Y ese fue mis primeros contactos, ¿no? Yo además siempre fui una niña muy solitaria. Y bueno, pues más de una vez tuvieron que hacer partidas para buscarme por el bosque, porque me marchaba a explorar yo sola con mis bichos y mis culebrillas y todo lo que por ahí encontraba, y algunas han tenido que hacer partidas para buscarme. Entonces ahí empieza, y luego pues bueno, pues ya de adulta, pese a haber pasado por muchas profesiones y haber hecho un largo recorrido, pues sí que llegué al bosque de forma más profesional y bueno, pues ahí sigo. De momento, pues ahí en el Museo Aristo Valle, de momento, pero bueno, pues que sigue ahí presente, claro. Y por la escritura, porque, a ver, esto nunca te lo pregunté. Y hoy estaba pensando en ti, me venían ideas y seguía la cabeza creando. Y claro, tú empezaste con esa fascinación en el bosque, pero de repente te surgió la idea de escribir un libro. No sé si antes ya escribías, que nos lo vas a decir, voy a aprovechar el micro para tener unas cuantas preguntas para no andar como un partido de tenis. Pero, claro, tú empezaste a escribir y es que, querida amiga, empezaste por la puerta grande, es que fuiste directamente a un premio nacional con desnivel. También te quiero preguntar, aparte de cómo empezó esto de la escritura, que si es difícil, una vez que empiezas tan arriba, si sientes la necesidad de seguir ahí arriba con los siguientes libros, o la presión externa de que tienes que seguir demostrando, ¿no?, tu valía. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues yo escribo desde pequeñita. Pues escribir pues, es una tabla de salvación para mí. Soy una gran disléxica y cuando yo era pequeñita, pues una dislexia tan alta como la que yo tenía, pues bueno, pues a mí me pusieron en la clase de los burros, así la llamaban en aquella época los profesores, y bueno, fue un estigma, ¿no?, de muchas maneras. Fue duro. Y escribir y leer me salvó, literalmente, como dicen ahora, me salvó. Entonces, llevo escribiendo toda mi vida. Lo que pasa que siempre he escrito para mí. Nunca tuve la intención de publicar nada. Lo que pasa que Una ventana al bosque, pues también era algo que escribí para mí. Yo escribí sin ninguna expectativa. No escribí para un premio, no escribí para publicar un libro. De hecho, yo me había sentado a escribir un par de hojas, o 3 o 4, quién sabe, y siempre lo digo, ¿no?, pues en todos estos años cómo fue este proceso, y se me complicó un poquito y surgió el libro. Entonces ya cuando estaba en mis manos, y la primera persona a la que se lo pasé, Ali, no te escondes, aunque estés ahí atrás, es Alicia Fernández, que es la correctora de mis libros. Pues fue Alicia, ¿no? Alicia, le di el libro porque una vez que tú sacas algo de dentro, como yo lo hice, que estuve un mes y pico pues escribiendo día y noche, pues como con un brote imparable, pues cuando lo tienes en las manos no sabes, yo por lo menos no sé lo que tengo, no sabía si era algo que no valía para nada, si tenía sentido, si estaba tan dentro de mí que no podía valorarlo. Entonces se lo di a ella para que le echara un vistazo, y pues por esa dislexia, pues si podía ella pues algún error, alguna cosa que viera para corregirlo. Lo que pasa que Alicia pues es como es, y se hizo un curso de corrección ortotipográfica por el medio. Ella es lingüista ya de por sí, o sea que ella tiene sus conocimientos, pero vamos, los pulió.
y bueno, pues ahí nos embarcamos en la corrección del libro, que fue una etapa bellísima. Ella ahora mis 3 libros pues los ha corregido los 3. No concibo la escritura para publicar, una cosa es escribir, otra cosa es publicar, son 2 cosas muy diferentes. No concibo escribir y publicar sin que mis libros pasen por Alicia, porque es tanto el proceso de escribir como el proceso de corrección es lo más bello que yo vivo dentro de mis libros. Luego el día que salen, ahora con El bosque en mí, cuando me llamaron de Desnivel para decirme, ya está aquí, cuando yo desembalo la caja y los veo es como, hasta aquí, me quedaba aquí, ¿no? Cerraba la caja y para mí, solo para mí. Entonces yo sigo escribiendo solo para mí. Me da exactamente, o sea, es secundario, ¿no? Que los libros lleguen a donde lleguen. Además, los libros tienen su recorrido, qué sé yo, no me quiero enfocar en eso, y en estos años es cierto que el mundo de los libros es un mundo, he ido conociendo cosas, ¿no?, que yo desconocía absolutamente, y es verdad que hay como de alguna manera, cuando tú estás además acompañando el libro, presentaciones, Instagram, todo, dándole, pues haciendo el trabajo al final es un trabajo, y hay una editorial que está detrás y yo pues quiero responder a la editorial también, pues con todo lo que yo esté en mi mano para hacer. Para mí es una responsabilidad. Entonces sí que es verdad que yo siento que hay como una fuerza ahí por debajo que te invita, hay una invitación a exponerte, a compararte, a conseguir. Y yo pues tengo que hacer el trabajo constantemente de poner los pies en el suelo y recordarme por qué escribo, para que no me arrastre esa fuerza que está ahí, que es real, que está, que no escribo para exhibirme, que no escribo para conseguir nada, que escribo para mí, y si a alguien le sirve lo poquito que yo puedo hacer, pues jolín, qué bonito, ¿no? Pero ya está, hasta ahí, sin nada más. Te estaba escuchando y me estaba viniendo otra pregunta que tampoco lo habíamos hablado, pero no sé si te pondré en un compromiso por una cosa que me contaste una vez, que nos lo tienes que compartir, ¿vale? Hace una semanita entrevistaba a Iria y a Selene y a Miguel Gane, al poeta, y estábamos hablando no solo de la escritura, sino también de la importancia de la lectura. Te iba a preguntar que si es tan importante leer para escribir. Miguel Gane decía que lo era todo. Es tan importante. Te iba a preguntar también qué podemos encontrar en la biblioteca de Noelia Velasco. Ahí es cuando vas a decir, no me preguntes títulos, pregúntame nombres de flores. Puedes contarnos la anécdota exactamente que me contaste un día. Vale. Esta vez no te va a hablar muy mal de mí, lo siento por todo. Lo siento por todo. Sí, es verdad. Bueno, pues sí, cierto. Yo olvido todos los nombres de títulos, de libros, de películas, de todo. Solo recuerdo, por algún motivo, prácticamente solo recuerdo los nombres de plantas. Mi mente está como tan focalizada en ese aspecto. Y bueno, pues la anécdota es que en una presentación, además en la Oreja Verde, que me presentabas tú también, pues habían venido unas personas que conocía, vino una amiga con otra amiga de ella que yo había visto en 2 ocasiones, pero yo de verdad en estos 2 últimos años, además, o 3, ya tantas personas en las visitas del jardín, en las presentaciones, es absolutamente, vamos, para mí es absolutamente imposible acordarme de los nombres de todo el mundo y tal, ¿no? Pero bueno, esta señora la había visto ya 2 veces. Entonces, cuando yo lo paso muy mal, cuando llega el momento de las firmas, a mí me es más difícil las dedicatorias que escribir un libro. Me pongo muy nerviosa porque las personas están esperando y yo quiero hacerlo bien y rápido y es un momento complicado. Pues venía esta señora que yo pues sabía su nombre porque me lo habían dicho y en esas otras ocasiones. Entonces cuando me daba mucho apuro olvidarme de su nombre, y me pasa muy habitualmente, y cuando vino, pues yo pues dije, mira, ay, perdona, ¿cómo te llamabas? Y le dije, es que yo solo recuerdo los nombres de las plantas. Y me dijo, Rosa. Y digo, la bofetada, toma ya. Ahora seguro que no se me olvida nunca más. A Rosa la tengo, vamos. Ten cuidado, como te venga un chico y tú no te llamarás Jacinto por alguna. Bueno, y el tema de la lectura, que no me has contestado. El tema de la lectura, sí. Tú también has leído mucho desde pequeñita, en esa clase que decías que te han puesto. Sí, claro, por lo menos yo no sé para otros escritores, porque yo entiendo que el mundo de escribir es, cada uno pues escribirá desde donde escribe, ¿no? Para mí sí, ha sido fundamental leer mucho.
Entonces es algo que devoro libros y es cierto que hay temporadas que leo más, temporadas que leo menos. Es cierto que leo muchísima divulgación científica y ciencia, pero leo mucho menos novela. Pero bueno, algo leo también, claro, sí, pero leo mucho. Como veis, no me ha dicho ni un título, ¿eh? No, sigue fiel a sus principios. Bueno, si tuviera que decir varias maneras de enamorarme de un libro, yo creo que todos estáis conmigo que cuando hace muchos años la manera que teníamos de ver los libros era por el lomo, ¿no? Mirábamos el título, mirábamos a lo mejor que tuviera un color bonito. Poco a poco fueron cambiando las maneras de colocarlo en las estanterías y encima sobre las mesas y nos van enseñando también las portadas. Ese papel también de los ilustradores, tan valioso, ¿no? Dentro del engranaje de hacer libros, y nos va enamorando también esa portada. Ahora ya también elegimos libros muchas veces por el corte, porque hay cortes preciosísimos. El otro día todavía me enganchaba, yo me ponía en el cebo de un libro de Jane Austen porque tenía un corte delantero y lateral, dos laterales dorado, que era, vamos, era imposible resistirse a ello. En tu caso, en estos libros, es verdad que tiene todos esos atractivos, pero es que yo añadiría también uno más. Y no es la reseña, no es el resumen, sino que en el momento que lo abres, empiezas a leer el índice, empiezas a leer esos títulos y te enamoras. Hay uno que me gustaría cogértelo y llamar a esta sesión de hoy un retiro acompañado. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre estos títulos? Bueno, pues los títulos de los capítulos de mis novelas es algo que surge a medida que voy desarrollando el capítulo, surgen solos, ¿no? No es algo que piense yo. En alguna presentación pues nos comentaron, yo creo que fue en Cervantes, que hay dos tipos de escritores, escritores brújula y escritores mapa. Obviamente yo soy una escritora brújula, no preparo personajes, no me hago una escaleta, no preparo nada, yo me siento y pum, y sale. No puedo parar, o parar lo menos posible, porque siento que si paro se me va. Entonces con los títulos pues sucede lo mismo, ¿no? Pues escribo y a medida que voy desarrollando el capítulo, pues ya enseguida viene el título, que suele ser lo secundario, y sí, me gusta mucho escribir los títulos de mis capítulos y que se reconozca un poco pues lo que viene detrás de ellos. Luego os invito a que cojáis un libro y por favor leáis los títulos, porque es creación, ¿vale? Es parte del proceso también creativo del libro. Vamos conociendo cada vez más a Noelia y nos vamos a ir metiendo en el bosque. Y voy a dar unas particularidades que hace también, que son muy curiosas dentro de la vida de Noelia, y es que asesora a restaurantes y, atención, también a pueblos enteros con las plantas que pueden encontrar a los alrededores que son comestibles, ¿vale? Además, también le piden de algunas fincas privadas que les prepare itinerarios, fincas privadas que tienen hectáreas seguramente, ¿no? de bosque, de árboles, vamos, de plantas, arbustos, para que les prepare esos itinerarios. Te voy a hacer una pregunta, Noelia. ¿Son las malas hierbas malas de verdad? No, claro que no existen las malas hierbas, pobrecitas. Existen las hierbas que no comprendemos, ¿no? Las plantas que crecen en estado silvestre que simplemente, pues yo creo que en muchos aspectos nos hemos desconectado tanto de la naturaleza que a la hora de cultivar, pues bueno, pues escogemos un suelo desnudo, por ejemplo, antes de escoger las compañeras adecuadas para que todo esté como está en la naturaleza verde. Entonces, bueno, pues no, por supuesto que no hay malas hierbas, sino hay plantas que hemos dejado de utilizar, que están ahí todavía en el imaginario colectivo de muchísimas personas, de esas personas mayores, que poco a poco se van retirando, y es una maravilla llegar a los pueblos y a las aldeas y preguntarles los usos de las plantas, porque tienen unas historias acerca de ellas increíbles. Y eso pues hay que rescatarlo, y es un tesoro que tenemos que poner en valor y en alza, porque no podemos dejar que se pierda. El otro día comí en una ruta, me dio un señor autóctono de la zona, me dio que era ojo de oso, era... ¿Ojo de oso? Sí, ¿Oreja de oso? sí, bueno, sabía ajo, pero era una hoja, ajo de oso, qué bueno, tú también lo probaste.
Y de verdad que era, y dice, pues esto está muy, muy valorado en los mejores restaurantes. Y la gente decía, a ver, empezamos a probar algunos por ahí, y era ajo, ajo. De hecho, tengo que contarlo, me lo dejé en el pantalón, guardé una hojita y digo, mira qué bien, lo metí en la lavadora, Jesús del alma bendita, que olor a ajo, luego la ropa al día siguiente. Tuve que volver a lavarlo, lógicamente. Bueno, tengo que comentarte que tú conoces muy bien el bosque, y tienes ese conocimiento previo de él, sabes analizar de dónde viene el bosque, dónde está en ese momento y hacia dónde va. ¿Nos puedes hacer un poquito resumen de esto? Bueno, eso es un poco las lecturas de paisaje que hacemos, ¿no? en la naturaleza, pues para comprender un poco, cuando vas al... Yo hablo del bosque porque, bueno, porque es el ecosistema que me dedico a estudiar y investigar, pero se puede transportar, por supuesto, a cualquier otro ecosistema. Pero cuando vas al bosque, al principio yo creo que es un ser vivo que nos plantea, pues cuando no lo conoces, cuando vienes de fuera de él, te has alejado tanto como para que represente un desconocimiento, pues no sabes ni qué preguntarte al principio, ¿no? Cuando hay alguien que no conoces absolutamente de nada, pasa con cualquier ser vivo en realidad, no sabes ni qué preguntas hacerte. Entonces, yo creo que una manera muy interesante de comenzar es pues hacerse la gran pregunta, ¿qué es un bosque? Y yo creo que dentro de todas las descripciones que podemos encontrarnos de los bosques, de qué es un bosque dentro de las guías, lo que tenemos que resaltar es que es eso, un ser vivo, un gran ser vivo del que se desprenden muchos seres vivos. Es un ser vivo en el que penetramos, en el que entramos. Cuando entramos en un bosque, también en el mar, cuando entramos a bañarnos a una playa, estamos penetrando en otro ser vivo. Con cuánta conciencia podríamos hacerlo. Y cuando decimos conciencia no quiere decir teatralidad, no quiere decir solemnidad, quiere decir con consideración, ¿no? Con qué consideración podemos hacerlo. Entonces, claro, comprender un poco más allá de lo que son los árboles, las plantas, es comprender a ese gran ser vivo que tiene una historia y que en base a las plantas que están creciendo en él, a todo ese cortejo florístico y al dosel, pues podemos saber un poco de dónde viene, quién fue hace unos años, qué ha sucedido con él, en qué momento está y hacia dónde se está dirigiendo, hacia dónde está yendo, las probabilidades, ¿no? Porque obviamente es un ser vivo y ¿sabes lo que hacen muy bien los seres vivos en la naturaleza? Lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Y eso es maravilloso porque yo en todos estos años dedicándome a observar las plantas, los árboles, los animales, si de algo me he dado cuenta es de que te puedes leer todas las guías del mundo, que cuando llegas y estás delante del ser vivo, muchas veces no sucede nada de lo que está poniendo en la guía. Y eso qué es lo que hace, nos rompe los esquemas y es maravilloso. Y por eso el bosque, la naturaleza es tan increíble, ¿no? Porque el hecho de que nos rompa los esquemas yo creo que es una herramienta genial que podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Cuando los esquemas de nuestra vida se nos rompen, cómo nos apegamos a ellos, no los queremos soltar. Y cuando ves un árbol, por ejemplo, que pierde una de sus grandes ramas, con qué soltura, ¿no? Se deshace de ella y continúa su camino, no se queda titubeando, lamentándose, ay, mi rama, sino que enseguida ya está tomando dirección, ya está redirigiendo y es una inspiración increíble. Qué valiente el bosque, pero eso de hacer lo que le da la gana solo es el bosque, no los niños, ¿vale? Tenemos que decir, vaya mamá. Muy bien. Antes cuando os comentaba esa ruta, era por la zona de Flechosa, veíamos un árbol caído, la Gran Fallona, y Silvino, que era el hombre que nos acompañó, que controlaba todo ese bosque, y nos iba dando curiosidades y elementos de la historia, de la zona y demás, le había puesto un cartel que ponía: La Fallona, descansa en paz, sigues dando vida. Porque el bosque también tiene un ritual de muerte, ¿verdad? Claro, a ver, en el bosque la muerte no es que sea parte de la vida, es que en el bosque, en la naturaleza, la muerte es la vida, es la propia vida. Sin la muerte, la vida deja de existir. Eso es lo que significa formar parte de los ciclos, ¿no? Y esta otra gran enseñanza, yo no me canso de decir que es un espejo increíble en el que poder reflejarnos para poder comprendernos a nosotros mismos, aunque parezcamos tan diferentes, no lo somos tanto, en realidad, por lo menos en estas grandes cosas. Y fijaros, en el bosque
estos árboles viejos como esa fayona. Cuando yo estoy en el jardín donde trabajo, en el Museo Evaristo Valle, que tenemos un cedro del Líbano de 150 años, que es una belleza, es mi compañero de trabajo. A los niños siempre les llevo, cuando vienen los peques por semana, siempre les digo, os voy a presentar a mi compañero de trabajo más viejo. Es súper viejo y es guapísimo. Y todos, viejo y guapo. Ya tan pequeños, ya... ¿Qué pasa con la palabra viejo? ¿Qué nos ha pasado, por favor? Hay palabras que igual hay que dejar en barbecho y recuperarlas un poco, ¿no? Porque con los árboles, cuando vemos un árbol viejo, todos nos quedamos fascinados en todas sus rugosidades, sus roturas, sus huecos. Y cuando miramos a las personas, sus arrugas, todas esas cosas que llegan con la edad, no nos gustan. Entonces, bueno, pues los árboles cuando envejecen tienen una particularidad, tienen muchas particularidades, pero una es que dejan de vivir para sí mismos. Los árboles cuando son jovencitos viven para sí mismos, necesitan toda la energía que tienen pues para proyectar todo ese cuerpo que llegarán a alcanzar. Pero cuando se hacen viejitos, pues empiezan a abrirse a la vida. A los niños les hago que se abran a la vida, que estiren sus brazos como los estiran los árboles. Cuando los estiran de par en par, se abren, se resquebrajan, llegan los huecos. Y son habitados por miles de seres vivos a un mismo tiempo. Con esa generosidad se van. Me parece de quitarse, no sé, el sombrero y todo lo que podamos quitarnos ante eso, ¿no? Que irse envueltos en tantísima generosidad, dando la vida, generando la vida, resguardando la vida, protegiendo la vida. Entonces, bueno, pues así son los árboles viejos. Volviendo al libro, la protagonista dicen que es demasiado científica para los místicos y demasiado mística para los científicos. ¿O he dicho las dos veces lo mismo? No lo sé, bueno, lo habéis entendido. Ya lo veremos en la grabación, ¿eh? Entonces decide quedarse en el camino del medio. Es verdad que nos acercas unos términos científicos y nos describes tan bien el bosque de una manera tan cercana que yo me atrevería a decir, y nos vas a decir tú si puede ser una de las claves, del éxito del libro. Pues no sé, mira, no sé, la verdad es que no sé el éxito que haya tenido el libro, si ha sido mucho o ha sido poco, pues no es relevante, en realidad no es importante, pero que a las personas que les ha llegado, que les haya tocado de alguna manera, yo no sé cuál es la clave, porque tampoco no escribo pensando en eso, ¿no? Pero sí es cierto que yo escribo y escribo de lo poquito que he comprendido. Entonces yo, tantos años observando el bosque y experimentándolo, pues hace tiempo me di cuenta de que la vida está sostenida por algo, está todo finamente organizado. Muchas veces allá donde vemos caos hay una organización exquisita. Entonces yo estoy convencida, muy convencida, y lo he sentido, que eso que llamamos materia pues está sostenido por algo, eso que es lo intangible, aunque hay quien lo toca, que es lo invisible, aunque hay quien lo ve. Entonces yo creo que la naturaleza es un lugar, como siempre, maravilloso para poder percibir la vida más allá de lo que podemos tocar. Y bueno, lo único que tenemos que darnos el permiso, no es magia, no sucede solo, sino que requiere siempre de una apertura de uno mismo y que nos demos permiso para percibir esa transformación. Ay, a mí me gustaría profundizar un poco en la pregunta de Lorena. A ver, y es que el libro, yo creo que esta es la raíz del libro, ¿no? La perfecta sincronía que hay entre el personaje en sí mismo, que es la protagonista, entre el bosque, que es otro personaje más, o es el personaje que lo inunda todo, las estaciones, el punto de vista o tu punto de vista científico de la naturaleza en sí misma, y que no lo hayas provisto de ese punto ñoño que aparentemente puede destilar el libro. Yo me recuerdo que cuando presentamos el primer libro tuyo decía, joder, es que a ver si va a ser muy ñoño cuando me llegó a mí el libro, ¿no? Y luego cuando descubrí el libro dije, joder, esto es espectacularmente sincrónico. O sea, yo creo que has sido capaz de aunar todos esos ritmos a través de los sucesos, la protagonista, las estaciones y todo lo que ocurre en torno a un bosque, ¿no? Y
yo creo que eso eres tú misma, ¿no? A través de sobre todo tu actividad profesional y todo lo que sabes de botánica, por Dios, es una barbaridad. Y eso sí que queda reflejado en el libro, o sea, no es que lo quiera vender, que también. Pero es que queda absolutamente reflejado. Yo creo que es la base del premio y es la base de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues puede ser, no lo sé. Puede ser que yo, como lo vivo desde dentro de mí, pues a veces las cosas que tienes dentro, pues bueno, no es fácil verlo desde fuera, pero pues, me alegro de corazón que se pueda ver así. Comentando con gente que ha comprado y lo ha leído, aquí coincidimos en lo mismo, coincidimos en ello. Y por aquí viene mucha gente delante del bosque y la naturaleza, mira dónde estamos. O sea, que no es una percepción mía, yo creo. Y yo creo que esto sí te lo dirá todo el mundo. Sí, hay mucha gente que me ha escrito, bueno, me han comentado, ¿no? Sus sensaciones a la hora de escribirlo, en los clubs de lectura que he participado y bueno, es un regalo, es otro premio. El libro ha venido, Una ventana al bosque vino con más premios, ¿no? El premio de literatura pues fue como el inicio, bueno, vino ya antes de que ganara el premio, ya vino con algún premio más y es un regalo pues compartir, ¿no? Cuando las personas comparten, a mí me han llegado comentarios que yo a veces honestamente no sé ni qué contestar, de personas que están a veces en situaciones muy complicadas, personas en el hospital, una persona me ha escrito con cáncer desde el hospital, con una situación muy delicada y pues decirme que ha sentido el bosque, pues no sabes ni qué contestar a esas cosas porque a mí se me va de las manos por completo. Es un regalo increíble poder compartir el libro con tantas personas, ha sido un lujo. Pues sí, me uno a esto que acaba de decir Esteban y además eso que te permite, ¿no? La lectura, viajar, lo que le pasaba a esa paciente que estaba en el hospital, te permite viajar y de repente colocarte en el bosque, pero también ahí viene dado gracias a tu mano, ¿no? A esa descripción que haces y de una manera tan cercana. Siguiendo un poco en esta línea, además la protagonista decide abandonar la tecnología y escapar al bosque porque además dice que la tecnología da remedios instantáneos, algo que no nos gusta. Tú que eres libre de filtros, ¿crees que somos, no sé si esta pregunta igual sí, no sé si es muy acertada aquí o igual sí porque vais a estar todos de acuerdo conmigo, creo. ¿Creéis que somos cada vez más víctimas del asfalto? ¿Veis? Ya no digo creo. Bueno, pues sí, claro, lo hemos sido y lo somos, lo seguimos siendo de alguna manera y es algo... Es muy complejo, es algo muy complejo de donde salir. Yo creo que las personas que estamos aquí seguramente hoy y en muchos lugares pues sentimos esa necesidad, ¿no? de volver a reconectar con la naturaleza, de volver a sentirla de forma más auténtica, sin esos filtros, sin esa tecnología, sin tanta por lo menos, porque yo creo que no se trata tampoco de rechazar un mundo y abrazar solamente otro, sino que dentro de todos los mundos hay partes. Yo hace poco me entrevistaron, hace un par de semanas o así, en la radio en Avilés, y la persona que me estaba entrevistando me decía que, bueno, que esto de ir al bosque, que si esto era una moda, que había ahora, lo de reconectar con la naturaleza, claro que hay una moda, eso sí es obvio que hay una moda, que luego cuando pasen las modas se queda alguien, genial. Mientras la moda no haga lo que suele hacer la moda, que es envilecer y destruir, retorcer las cosas, pues ahí tendremos que hacer un poco de fuerza, ¿no? Los que no queremos ser arrastrados hacia ahí. Pero estamos en estos tiempos y él me decía también que si había visto ir al bosque de gente que va pues, escuchando música, que va corriendo de un lado a otro, y ¿sabes qué pasa? Que el bosque lo admite todo. Yo me he dado cuenta con el tiempo que, ¿por qué no es encontrar momentos en el bosque para escuchar música, para celebrar un cumpleaños con los peques? Los árboles se ponen contentísimos con los niños. Para correr, para hacer deporte, si es que la naturaleza nos lo permite todo. Pero, ¿por qué no encontrar también un espacio, habilitar un espacio dentro de nosotros para ese silencio, ¿no? Para encontrar el silencio interior, el silencio exterior, parece que es un poco más
sencillo, pero el interior es más complejo, requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de voluntad, de disposición, de intención, de muchas cosas. A veces parece como tan que nos asustamos y cuando intentamos acceder ahí nos asustamos y retrocedemos, pero bueno, es paciencia. Entonces yo creo que es interesante que podamos abrirle un espacio a la naturaleza para prestar atención a lo que está vivo, a la vida, a lo vivo. Y todos esos demás momentos pueden seguir estando presentes, claro que sí, no se trata de rechazar nada, sino de escoger el momento para cada cosa adecuado, no rechazarlo todo de pleno, no irnos a un extremo y todo lo demás es malo, sino que ser un poco más flexibles. Eso nos lo enseñan muy bien los árboles, ¿eh? Lo vemos con el viento y sus ramas, cómo se flexionan y evitan quebrarse. Son modas pasajeras, pero benditas modas. También la pandemia trajo runners y déjalo ahí, ¿no? Que sigan mucho tiempo corriendo. Bendito deporte también. Referencias a Hermann Hesse con El Caminante, cuando pone voz a un árbol y habla de sus emociones diciendo que la fuerza es su confianza. ¿Podrías decirnos si muchas veces las personas, porque este libro al final está cargado de emociones, aparte dentro de la naturaleza es cargado de emociones porque Noelia habla directamente desde el corazón, sus palabras salen de ahí, como en esta presentación, ¿no? Te estaba diciendo. ¿Podrías decirnos si muchas veces las personas nos enganchamos a esos momentos positivos para darnos fuerza y más confianza para poder seguir, avanzar? Pues seguramente, lo que pasa es que la vida se compone de todo y el dolor está ahí, está presente también y rechazarlo no sirve de nada, sino que es un detrimento para nosotros. Las emociones al final tienen información acerca de nosotros, ¿no? Las que llamamos buenas y las que llamamos malas, que esto es el concepto en el bosque, en la naturaleza, lo de bueno y malo cambia un poquito, no, esa literalidad en la naturaleza no existe, el camino del medio normalmente, sí. Entonces, bueno, pues eso, las emociones tienen esa información para nosotros, lo que nosotros deberíamos, lo que más nos conviene hacer, que es verdaderamente difícil y complejo, es pues recoger cuando pasan esas emociones, las malas, las de dolor, que van cargadísimas de información sobre nosotros, tomar esa información y dejarlas marchar. No hacer lo que normalmente hacemos, que es aferrarnos a ellos, quedárnosla, identificarnos, yo soy eso, yo soy todo eso, yo soy esa emoción, yo soy todo esto que estoy diciendo de mí, que estoy pensando de mí, sino... Y ahí está el trabajo, ahí está el trabajo. Y eso en la naturaleza, pues también lo podemos observar, cómo las eventualidades que suceden en los árboles, en las plantas, en los animales, pasan, arrasan, y lo que hablábamos antes, vuelve a reconfigurarse, vuelven otra vez, se levantan inmediatamente y a seguir, a seguir, a seguir. El bosque se reconfigura cuando es arrasado. Nunca va a volver a ser el mismo, ni un árbol, nunca vuelve a ser el mismo. Y no tiene ninguna intención de serlo. Es otro ser completamente diferente, otro bosque, otro árbol. Un castaño se cae, el tronco se viene abajo y salen todos esos vástagos a su alrededor y crece como una forma de macolla, de arbusto, al principio hasta que esos vástagos se van escogiendo. Nunca vuelve a ser el mismo árbol. Y está bien que sea así y con qué soltura, ¿no? Hacen eso. Ojalá lo consiguiéramos. Haces una transición muy curiosa entre el primer libro y el segundo libro en cuanto a los animales de compañía. No sé si algunos habéis leído por aquí el primer libro y el segundo también. Si no, pasas de tener esa compañía, bueno, hablo de ti como si fueras la primera persona porque te veo dentro del libro cuando hablamos de la Xanina, ¿no? De la protagonista, pero pasas de tener esos compañeros que son más salvajes, como son Petirrojo, Curusha, Mirlo, Señor Ratón, a tener en el segundo libro unos compañeros más domésticos, ¿no? Como el perro, como el burro Piccolo. ¿Podrías decir si es que estás domesticando el bosque o es la misma protagonista la que se está domesticando? Pues yo cuando escribí tanto un libro como el otro, la realidad es que pues yo no planifico lo que escribo, los personajes llegan y yo pues los dejo que hagan su vida dentro del bosque. Y luego cuando escribí El bosque en mí, pues sí que me di cuenta, ¿no? A medida que iba desarrollando ese libro, yo me estaba dando cuenta, digo yo, ostras, están desapareciendo, pues no desapareciendo porque siguen ahí, ¿no? Pero como que los salvajes están como más relegados a un segundo plano de alguna manera y los domésticos, las gallinas,
el perro, el burro, empiezan a tener como más protagonismo. Yo no lo hice aposta, yo sí creo que si lo hago queriendo no me sale ni un libro ni otro. El caso es que sí me ha dado que pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? A mí me gusta mucho cuando voy a los clubs de lectura porque me ofrecen, a mí me dicen cosas de los libros que yo ni me ha pasado por la cabeza. Me han hecho descubrimientos de mis propios libros que me parece, o sea, ver el libro en otros ojos es increíble, las lecturas de los demás. Entonces, quién sabe, ¿no? Si quizás en el primer libro cuando escribí, pues que cuando llega ella al bosque de esa manera, ¿no? Con ese dolor, con ese desarraigo de sí misma, todo lo salvaje que la mueve, a medida que ella va transicionando en su propia sanación interior, pues va llegando un poco pues lo que representan un poco los animales cercanos que te llegan en la vida rural, ¿no? Cuando lo vives desde ahí, con esa cercanía, con esa delicadeza, como cuando empiezas a cuidarte de alguna manera, que no lo sé, pero es verdad que sufrí. Es verdad, las interpretaciones de los diferentes libros, ¿no? Todo lo que podemos aportar también los lectores. Hace poco me ponía a leer de la Escuela Parix, los libros de Parix, perdón, no la escuela, me fui ahora a Madrid a la Escuela Parix, de Parix Collection, cuando hacen diferentes entrevistas a tantos autores, entre ellos a Faulkner. Y muchas veces dicen, los periodistas les preguntan cosas y dicen, ¿aquí pensabas esto? Pues no. No, entonces son muchas veces nuestras propias interpretaciones que al final van sumando. Yo tengo una propia, en la página 203. En la página 203 recuerdo haber subrayado varias palabras, entre ellas cosechas, trabajo, soledad, paseos, realidad, descanso. Todas de memoria, ¿eh? Tienes que estar orgullosa de mí, ¿eh? Para mí, eso es la esencia del bosque. No sé, yo ahora que te tengo aquí, tengo a la autora, tengo que preguntar, ¿todo eso podría resumir la esencia de vivir en el bosque? No hay palabras. Yo creo que no hay palabras, que nuestro lenguaje como humanos es muy pobre, en realidad, para poder describir lo que la naturaleza o el bosque significa, ¿no? O puede llegar a significar para nosotros. A veces se trata de incluso abandonar las palabras y estar allí presente y vivirlo y dejar de describirlo. Hay que encontrar momentos en la naturaleza también. Fíjate que yo me dedico a describir mucho el bosque, a estudiarlo, a precisar, a medir, y hay que dejar momentos para dejar de describirlo y simplemente estar presente allí y fundirse en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? De las posibilidades de cada uno. Entonces, no lo sé, quizás para cada uno las palabras sean diferentes y ahí está también la belleza. No sé cuántos de aquí habéis leído el primer libro. ¿Podéis levantar la mano, por favor, para saberlo? Veo por ahí algunas manos levantadas, ¿vale? Yo es que siempre te digo lo siguiente. Cuando leí este libro, esos personajes me los imaginaba, que yo estaba allí contigo, viéndote, ¿no? Sobrevivir en aquel bosque, y hay un personaje que me parece tan entrañable. Seguro que todos estáis pensando en Anselmo, los que lo habéis leído, si Anselmo es para llevarte a casa, ¿eh? Anselmo es el típico señor que querrías tener siempre cerquita. Y pienso ahora mismo que se sabe ya dónde está localizado un poquito, ¿no? Donde cogiste ese escenario para realizar la novela. Cuando lo visitas, porque a mí me pasaría, cuando lo visitas, ¿no sientes nostalgia? De repente no te aparece Anselmo para ofrecerte algo, o no escuchas a Piccolo rebuznar. Sí, claro. Yo cuando escribí Una ventana al bosque, pues yo de forma inconsciente, el bosque que yo recreaba en mi mente, el que se iba a ella, era un bosque en concreto que está en Los Oscos, del que estoy enamorada, de muchos más también, ¿no? Pero bueno, es un bosque muy especial. Y cuando volvemos por allí, por Los Oscos, es verdad que lo hemos hecho, nos hemos sentado allí en la plaza del pueblo y estamos, mira, ese podría ser Anselmo. Ese tiene pinta de Anselmo, ese tiene pinta de... Claro, sí, es inevitable. Anselmo representa un poco... Yo cuando escribí el libro de Una ventana al bosque, la que tenía una herida era yo. Yo era la que tenía, la que estaba viviendo esa noche oscura del alma. Por eso he dicho que el primer premio vino antes del premio de desnivel, que fue pues vivir un proceso de sanación a través de la escritura. Entonces,
yo creo que cuando yo describía a Anselmo, lo que yo estaba describiendo era quizás esa humanidad que está, ojalá, dentro de todos nosotros, por lo menos algunos, bondadosa. Y luego me ha pasado a lo largo de estos años de muchas personas que me han dicho que bien, que hay personas que les ha pasado, que se han encontrado, que han ido a vivir a lo rural y han encontrado a un Anselmo, que tienen su Anselmo, pues esa persona bondadosa, dispuesta, voluntariosa, que te ayude. Yo también describí, sin darme cuenta un poco, a quien fue mi padre. Era una persona un poco así, todo el mundo que lo conoció, pues bueno, pues tenía esa capacidad, esa iniciativa de estar siempre ayudando, colaborando, de remar a favor, inventor. Y bueno, pues esa humanidad pues hay que apelar a ella, ¿no? Hay que encontrar Anselmos, hay que convertirse uno mismo quizás en Anselmo para los demás y que el mundo, pues que seamos un poquito más amables, que somos muy duros. Pues tengo que comentar, porque además tiene también un poquito de magia, que también San Anselmo, yo cuando estabas hablando estaba recordando a mi abuelo, que están por aquí sus dos hijos, mi tío y mi padre, y también podría ser esa persona con ese corazón, esa bondad. Además es curioso ese componente mágico que tiene, porque la primera vez que estuve en esta librería me encontré el ejemplar de su libro favorito con el que lo enterraron, que lo leía y era Sloterdijk. Y fue aquí donde me lo encontré, en esta librería, entonces por eso quería también compartirlo. Yo creo que llega el momento de pasar a preguntas. Me gustaría haceros una. Ahora sí, me gustaría haceros una pregunta. No la puedes actuar, ¿eh? Porque es verdad que es tan descriptivo que yo a veces juego con Noelia a ver qué actores o qué actrices podrían hacer cada personaje, ¿eh? Y hablábamos de Anselmo. Yo había pensado en Celso Bugallo, con el que hice la música para una película, un cortometraje que hizo, pero nos dejó hace unos meses, en diciembre, o sea que no podría ser. Pero sí que juego a eso, porque creo que es un libro muy visual. Creo que es un libro que podría llevarse a la pantalla, porque conecta tanto directamente con la persona, con el lector, que sería bien. Aquí, alguien que lo haya leído, ¿veis algún personaje, algún actor que podría encajar bien para Anselmo? ¿O para Xanina, para la protagonista? Mi madre igual dice Jovic. Ya me lo dijo, ya pregunté por qué se dijo Jovic. No sé. Un poco joven, sí, yo creo que lo veo un poco mayor. Habría que caracterizarlo. Un poco, sí, por aquí no sé qué me decía mi marido también. No te acuerdas el nombre, pero teníamos también alguno en mente. Bueno, llega el turno de preguntas vuestro, entonces si alguien que quiere preguntar algo a Noelia, aprovechando que la tenemos aquí, que hable ahora. No voy a decir lo de siempre, ¿vale? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Yo no quiero dejar pasar, como en la ocasión anterior, no quiero dejar pasar la ocasión de hacer referencia a una historia muy bonita que formó parte de tu libro inicial y que hoy he visto también que forma parte del segundo, ¿no? Y es la participación de Alicia como correctora, ¿no? Como la tenemos aquí otra vez, no te libras. Sí, Alicia, te tenía preparada, ¿eh? No te libras, y a ver, Acércate, por favor, porque nos gustaría escucharte también tu versión, porque tenemos la de ella, pero a ver la tuya. Un libro es una construcción en el fondo, y es una construcción que lleva un proceso y lleva todo es una historia detrás, ¿no? Y la historia de Alicia con Noelia en este caso es especialmente bonita por tu labor de corrección y porque formas parte de los dos libros también, así que cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Me pasó un poco como ella, fue algo inesperado. Lo que ella contó al principio, me dijo, creo que tengo una novela y me gustaría que le echases un vistazo, pues por lo que ella dice, ¿no? Como soy disléxica, pues a lo mejor alguna cosa o sea, cambié las letras, etc. Y tenemos una amiga en común que ella sí es correctora y es la típica persona que no le puedes mandar un meme porque como tenga una falta, pues se pierde el mensaje. Entonces yo pensaba, madre, si lo va a presentar a un premio y son todos así de exigentes, se va a perder el mensaje que esta mujer
tiene que dar, que la conozco desde hace muchos años y bueno, lo que haya leído el libro verá que es importante. Entonces vi que se me quedaba grande lo que yo quería hacer y bueno, me apunté y dije, mira, voy a hacer un curso de corrección, esto lo vamos a hacer bien y si no gano pues no pasa nada, pero por lo menos que no sea porque no hayamos puesto toda la carne en el asador. Y fue algo que ocurrió, es que sin darnos cuenta, esa fue la belleza del proceso que dice ella, porque nos implicamos tantísimo, fue tan interesante, fue tan bonito, y bueno, pues salió lo que salió. Y luego con el segundo libro yo se lo dije, digo, mira, hice el curso y apoyo tu mensaje con el corazón, así que cualquier libro que saques, yo encantada de volver a ayudarte. Con el segundo se hizo otro curso de más horas de asturiano. Bueno. Sí, donde trabajo sí te dan la opción, hacen cursos de formación y entre ellos había asturiano, porque claro, asturiano pues el que sabemos todos, el que oímos en casa, pero luego a la hora de escribir, analfabeta total. Entonces claro, eso, el primero salió como salió y el segundo pues pensé que fuera un poquito mejor y eso fue muy bonito, muy bonito, porque son cosas que surgen sin tú esperarlas. No le damos importancia, pero cuando lo estaba estudiando, pues recordaba a mi abuela, cómo hablaba a la gente del pueblo donde iba a veranear y no pensé que fuera tan importante para mí y la verdad es que esa parte fue preciosa, fue muy bonita. Fue un viaje que es que además es que fue sin buscarlo. Es lo que tú dices de que los libros te surgen, te vienen las ideas y las hacen, lo de estudiarlo, de estudiar corrección, la sensación es realmente que es el bosque el que te elige, el que te empuja, el que te dice necesito que alguien materialice el mensaje que tengo que dar. Entonces esa parte fue preciosa, tanto lo de la corrección, el mensaje, el asturiano es que contarlo, es que es para vivirlo. Entonces yo creo que aún así la gente que lee el libro capta ese mensaje, algo que sale del alma, se lo decía ella, que es algo que ella hace con una maestría impresionante. Ella escribe las cosas que le salen del alma, la conozco desde hace mucho y no lo digo por eso, es que es así. Es imposible que a vosotros no os llegue a través del alma, o sea, es de corazón a corazón. Es precioso y yo creo que también por eso, por lo bien que nos lo pasamos haciéndolo, el amor que le pusimos y lo que nos divertimos, fue increíble, la verdad. Sí. Tengo que decir que cuando Desnivel, el día que me llamó Pati Lasco para decirme que había ganado el premio con Una ventana al bosque, me dijo, nunca nos ha llegado un manuscrito tan bien, no tenemos que tocar prácticamente nada. Y con El bosque en mí ha sucedido exactamente lo mismo. Pues ya el corrector, que igualmente pasa por la corrección de Desnivel, pues para ajustarlo, entiendo, un poquito más a la línea editorial, pues nada, o sea, que eran anecdóticamente pues propuestas de cambiar una palabra por otra, y todo que sí, por supuesto, que sienta que ha trabajado algo, pero aquí el trabajo lo ha hecho Alicia. Y bueno, pues que se habla muy poco de los correctores, de las personas que están detrás de los libros, que hay muchas personas, como decía Esteban, no está solo la persona que escribe, están también los lectores, es un conjunto, ¿no? Los libros se sostienen de muchas patas. Y de los correctores a mí me llamó la atención cuando yo publiqué Una ventana al bosque y empecé a sumergirme un poco en este mundo de los libros, presentaciones, etcétera, que se habla muy poco, como si no existieran. De hecho, en una presentación que hice hace un año y pico así, preparándola con el chico que me presentaba, él me preguntaba, ¿qué te suelen preguntar? Y tal, y yo, pues mira, yo algo de lo que suelen hablar siempre es de la corrección. Y dice, ¿ah, sí? Y dice, pues los escritores no suelen querer hablar de la parte de la corrección. Y digo yo, ¿pero qué pasa si todos los libros se corrigen, no? O sea, a lo mejor hay libros que no, que llevan muy poco, pero hay una gente aquí detrás que yo cuando estábamos corrigiendo, o sea, alucino, o sea, es un trabajo, wow, me parece una maestría increíble. Una de las cosas que descubrí es que el ojo está entrenado a captar el mensaje, o sea, le da exactamente... Es muy difícil corregir, sobre todo libros como estos, porque es que se te va el cerebro al mensaje, o sea, le da igual si pones las letras al revés, si las intercambias, el cerebro te va a dar la palabra perfecta que está ahí escrita, pero no vas a ver ese error. Hay muchas veces que
tú puedes saber ortografía, puede incluso gustarte y se te escapa porque pierdes la concentración, te vas al mensaje. Y lo que pasa con el corrector, ahora que estamos entre músicos, es un poco como el bajo eléctrico, que tú lo ves ahí atrás, pum, pum, parece un discreto, pero como se caiga, se cae la canción. Entonces, como los cimientos. Sí, no, la verdad es que chapo por ellos. Es una profesión muy bonita, pero muy exigente, que requiere muchísima concentración, muchísima. Que en los tiempos que corren con tanta distracción cuesta, ¿eh? El doctor dice que cuesta mucho. Así que disculpad a los que se hayan escapado, que no les escapa. Tenemos una pregunta por aquí de un joven caballero. Acérquese. Pues ahí, eso es ahí. Porque necesito escribir para comprenderme mejor a mí y al mundo en el que yo vivo. Necesito escribir para comprenderlo todo. Es una forma genial para conocerte mejor. ¿Vas a empezar a hacerlo? Bueno, mañana podemos empezar. ¿Qué te parece? Apuntamos la fecha en el calendario de los recuerdos, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que todos esperan a la música. Sí, es el momento, sí. Vale, pues me gustaría acabar... ¿A mí una pregunta a mí? Claro. No, yo aquí estoy de acompañante, ¿vale? Música acompañante. Me gustaría acabar como empezamos, ¿vale? Con una cita de Gaudí, también con la música, ¿vale? Porque algunos mitos y muy de la música. Con una frase de Gaudí que dice que el gran libro siempre abierto y al que tenemos que esforzarnos por leer es el de la naturaleza. O sea que volvemos a Gaudí y volvemos a la música. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar tan atentos, esa atención que en estos días también está en peligro de extinción, como decía ahora Alicia, que no es una tarea fácil, y es verdad que se escapan, por eso tu labor ha sido tan importante. Porque es verdad que tantas veces se lee, tantas personas lo leen y siguen sin encontrar ese error, que sigue colándose entre las páginas. Y yo creo que se mueve, es como la columna del garaje. Bueno, pues sin más, vamos a preparar la parte técnica para despedirnos de vosotros con otro tema. Muchísimas gracias. Ahora sí, ahora voy a apretar el arco que antes me tocó. Ahora sí. La parte técnica, no me extraña que la protagonista se haya querido marchar, escapar de esa tecnología y demás, ¿no? Siempre da...
¿Qué tiene de especial la nieve para inspirarnos, extasiarnos, asombrarnos tanto? Quizás es ese refugio al que nos incita cuando en su presencia nos hacemos conscientes de la necesidad de su contrario, el calor. Solo en presencia de ella, de su tacto rugiente, de su ausencia de olor, de su fulgor blanco que entorna nuestros ojos incapaces de sostenerle la mirada pura e implacable, sentimos con fuerza nuestra propia presencia. Con aplomo sobre ella podemos invadirla sin dominarla, amarla y temerla. Acariciando su pátina helada, soñamos con ser parte de ese mundo quieto y frío. Ella se extiende en el paisaje, mientras nosotros nos abigarramos ante su olor, entumecidos, inundados como papel humectante, recogiéndola y achicándonos ante tanta implacable hermosura. La nieve quiere ser descrita, pero nunca poseída. Se posa en la piedra, se agarra a las cortezas de los árboles como si unos gélidos garfios se ciñeran a las fisuras de los ejemplares más viejos. Hunde ramas bajo su peso, cediendo tenaz a quien se queda y a quien se va. La nieve no necesita guadaña para hacer cenar la vida, se la lleva, y al hacerlo la renueva. Y tras ese cincel polar, bajo la distancia blanca que transcurre de la superficie hasta el suelo, cientos de semillas guardan su momento. Miles de animales, con vértebra o sin ella, invernan ocultos en ella como tesoros que brinda lo blanco. La nieve entonces selecciona, escoge, decanta, pretende, dejando visible su poder sobre todos nosotros. Ya me tengo, ¿eh?